Buenos días a todos. Me alegra mucho estar con ustedes, aunque sea solamente de manera virtual. Espero poder participar en persona en la próxima edición, como me habría gustado hacerlo hoy. Como ya se ha mencionado, soy Giorgia Rupera, soy antropóloga y vivo en Italia. Para introducir el tema de hoy, me gustaría centrar la atención en un aspecto que considero esencial. Hablar hoy de mundo islámico es hoy más que nunca algo fundamental. Vivimos tiempos complejos en los que la imagen del Islam se distorsiona cada vez con mayor frecuencia por una narrativa US and eurocéntrica y imperialista. Como sabemos, para lograr un conocimiento que no sea superficial, es necesario derribar toda visión categorizante que pretenda ser exhaustiva, así como toda mirada eurocéntrica que limite nuestra comprensión de la realidad, toda visión construida desde Oriente inventado y no comprendido, que a menudo acompaña la narrativa sobre el Islam. Como ya sabemos, y considerando que me dirijo a un público familiarizado por el tema, es necesario mirar al Islam y a la identidad musulmana en términos plurales. Hay muchos Islam, tantos como países, condiciones históricas, contextos sociales y mujeres involucradas. El imaginario de las mujeres en los países de religión islámica ha sido históricamente instrumentalizada desde una perspectiva colonial para legitimar la injerencia occidental, inicialmente cultural y luego también militar, y para sostener la retórica de un Occidente portador de libertad contrapuesto a un Oriente opresivo. A la luz del contexto geopolítico actual, tales narrativas aparecen cada vez más frágiles y connotadas ideológicamente. Dentro de los países de fe islámica, donde la cuestión central se configura en el dualismo entre modernidad occidental, siempre que esta categoría exista, y tradición, observamos el nacimiento y desarrollo de diversas formas de feminismo islámico, desvinculado de los marcos coloniales y de las narrativas occidentales hegemónicas que reducen a las mujeres de fe islámica a figuras sometidas o exóticas. Como subrayan Mohanty, Spivak, Chakraborty, incluso el discurso feminista occidental necesita ser reconsiderado desde la perspectiva post y decolonial. Resulta además esencial deconstruir los presupuestos etnocéntricos inherentes al feminismo hegemónico, que impone su propia visión sobre las mujeres de los países de fe islámica, en general sobre las mujeres de los países no occidentales, ignorando la complejidad de su experiencia y negando la legitimidad de perspectivas autónomas. Lila Bulagad, antropóloga palestino-estadounidense, ha denunciado reiteradamente la idea de que las mujeres musulmanas necesitan ser salvadas. Este discurso, lejos de ser neutral, actúa como instrumento ideológico que justifica guerras y intervenciones en los países musulmanes. Un ejemplo claro fue la de entonces Lady Laura Bush, quien retrató a las mujeres de fe islámica como víctimas que debían ser liberadas, legitimando así las llamadas misiones de paz. Para Bulagad, este lenguaje es profundamente racista porque presenta a las sociedades de fe islámica como atrasadas y a Occidente como portador de democracia. Hablar de Irán en este contexto resulta particularmente complejo y delicado. Comprender la condición de las mujeres iraníes exige ir más allá de los estereotipos y los discursos simplificadores. Toda reflexión sobre Irán nos obliga a movernos entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, las narrativas orientalistas y coloniales construidas por el Occidente. Por el otro, las restricciones patriarcales y represivas impuestas por el propio régimen. Shirin Neshat, ganadora del León de Oro a la Bienal de Arte de Venecia en el 99, del León de Plata en el Festival de Cine en el 2009 y el Premio Imperial de Tokio, nació en una ciudad más religiosa de Irán. Ella dice, todo artista iraní es, de una forma y otra, político. Hemos criticado a Occidente, la percepción que Occidente tiene de nuestra identidad, las imágenes que construye de nosotros, de nuestras mujeres, de nuestra política, de nuestra religión. Al mismo tiempo, libramos otra batalla contra nuestro propio régimen, nuestro atroz gobierno, que ha cometido todo tipo de crímenes con tal de mantenerse en el poder. A los 16 años se trasladó a Estados Unidos para estudiar arte,
Pero con lo estallido de la revolución iraní del 79, se le prohibió regresar a su país hasta el 1990. Sus obras, las casas, o más bien la ausencia de ellas, aparecen de manera recurrente. La artista habita estos espacios oníricos, suspendida en tránsito entre distintos mundos. Las casas, entendidas por ella como una obsesión nostálgica de quien ha dejado su país, se transforman en símbolo de no poseer ya un centro, un refugio. Sin embargo, Shirin Neshat, en su condición de no pertenecer a un solo lugar, sino de habitar el mundo como exiliada, como nómada, transformada por la distancia, nos remite inevitablemente a Etel Adnan y a su verso ¿Quién soy yo sin exilio? Su arte, atravesada por la pérdida y la pertenencia, transforma la herida del desarraigo en una formación poderosa de libertad. Shirin Neshat no condena ni glorifica el Islam, sino que busca cambiar el ángulo de observación para repensar su imagen. Shirin Neshat nos habla de su tierra en todas sus obras, desde todas las perspectivas posibles, de la experiencia de ser una mujer iraní frente a la imagen distorsionada que Occidente ha atribuido a las feminilidades orientales. Parte de la serie Women of Allah, estas primeras obras narran la experiencia del artista regresar a Irán después de un largo periodo de exilio forzoso en Estados Unidos durante y tras la Revolución Islámica. Neshat encuentra un país profundamente transformado. Estos cuerpos, invadidos por la lengua farsi, recitan los versos de la famosa poeta Forugh Farrokhzad. Neshat no se limita a una sola perspectiva, sino que multiplica los puntos de vista, convirtiéndose en portavoz de la complejidad de las experiencias femeninas durante la Revolución. La artista representa los múltiples rostros de las mujeres de la Revolución, mostrándolas en todas sus formas. La situación en Irán, como sabemos, es mucho más compleja de lo que suele narrarse. Durante la Revolución Islámica, muchas mujeres participaron activamente en la lucha contra el régimen del Shah. Miles de mujeres se unieron a los movimientos revolucionarios, luchando por un futuro que esperaban más justo y libre. En este contexto histórico, el hijab y el chador eran emblemas de identidad cultural y religiosa, en oposición al régimen laicista y pro-occidental del Shah, considerado por muchos como una imposición extranjera y una tradición a las tradiciones iraníes. Podemos afirmar que, en este momento histórico, el velo no era símbolo de sumisión. Resulta evidente que las mujeres en la obra de Neshat, mujeres veladas que empuñan pistolas y rifles, ya no aparecen como víctimas de un sistema represivo. A través de sus miradas intensas transmiten toda su fuerza. Se puede constatar que las mujeres en Irán incorporan las transformaciones políticas. A lo largo del siglo XX y XXI, los cambios políticos iraníes han utilizado el cuerpo femenino como un terreno simbólico y político sobre el que proyectar proyectos ideológicos divergentes. Primero en un sentido modernizador, luego tradicionalista, pero siempre de manera fuertemente coercitiva. Durante el reinado de Reza Shah Pahlavi, el decreto Kashf-e-Hijab impuso la retirada obligatoria del velo, llegando incluso a intervenciones violentas por parte de las fuerzas del orden. A las mujeres que salían con el velo se les arrancaba del cuerpo. Esta medida, inspirada con modelos de modernización pro-occidentales, pretendía presentar Irán como una nación civilizada y progresista, pero constituyó un trauma cultural para muchas mujeres, privándolas de la posibilidad de elección y obligando a algunas a retirarse de la vida pública. Muchas mujeres no salían de sus casas y se sentían desnudas. Con la Revolución Islámica, numerosas mujeres participaron activamente en las movilizaciones y en la revolución, viendo en la caída del Shah una oportunidad para reapropiarse de su identidad cultural y esperando obtener libertad de elección sobre el uso o no del velo. Sin embargo, el nuevo régimen teocrático invirtió radicalmente el código de vestimenta, imponiendo desde el 1981 el uso obligatorio del hijab en oposición a los modelos occidentales. También en este caso,
La vestimenta femenina fue regulada por normas estatales obligatorias, suprimiéndose la libertad individual. Durante el periodo postrevolucionario, bajo la guida de Khomeini, milicias armadas aplicaban sprays en los brazos de las mujeres con los brazos descubiertos, obligándola a cumplir con el código de vestimenta impuesto por el régimen. Es la propia Shirin en las figuras de la serie Women of Allah quien se revela con todo su ímpetu, como una amazona de otros mundos, emblema de las miles de mujeres que lucharon contra el Shah. Lejos de ser sumisa, abraza su velo como un escudo. El ascenso de Khomeini fue acompañado y permitido por mujeres como esta, que veían el velo como una tradición a defender. El ejército de la revolución también estaba compuesto por ellas. Este es el mensaje de Shirin Neshat hacia Occidente: mostrar su mundo tal como es, con sus contradicciones y en todas sus formas, y no solo como el Occidente imperialista quiso verlo. Shirin Neshat no ve el velo únicamente como represión, sino que señala que a lo largo del tiempo para muchas mujeres también representa una elección, es un elemento cultural. Sin querer afirmar nada de manera exhaustiva, Shirin utiliza sus obras para criticar las visiones coloniales de las mujeres islámicas, vistas como sumisas y simples objetos exóticos de deseo. En sus obras alterna dulzura y violencia, fuerza y vulnerabilidad, para hacer reflexionar sobre lo imposible de una narrativa única sobre una realidad tan compleja. Ninguna de sus obras llega a una condición definitiva. Como ya se ha señalado a partir de los estudios postcoloniales, el velo hijab ha sido utilizado como símbolo tanto de opresión como de la sumisión de las mujeres, hasta convertirse en el blanco preferido de los colonizadores, ignorando sus múltiples significados culturales, religiosos y personales. Leila Ahmed, en su estudio Women and Gender in Islam, afirma que la idea de que la emancipación de las mujeres solo puede lograrse mediante el abandono de las costumbres de una cultura local androcéntrica en favor de otra cultura no tiene ninguna validez. Todo sistema de dominio, ya sea sagrado o profano, ha elaborado estrategias específicas frente a la fuerza primordial de la sexualidad del cuerpo femenino, incluido el nuestro. Dentro de los países patriarcales, la obsesión por el cuerpo de las mujeres es central, incluso la mujer occidental no queda exenta. En la sociedad contemporánea, por ejemplo, la presión cultural sobre la belleza femenina induce a muchas mujeres a interiorizar la idea de que el valor personal está estrechamente ligado al aspecto físico. Eso conduce a comportamientos obsesivos como dietas, actividad física compulsivas, incluso intervenciones quirúrgicas. La decisión de las mujeres en cada sistema cultural está moldeada por valores y expectativas patriarcales, y el cuerpo sigue siendo un campo de control simbólico. Para comprender el velo, debemos observar desde múltiples perspectivas. Al ampliar la mirada se revela suspendido entre ocultar y prohibir, entre proteger y oprimir. Protege al ocultar, pero encierra al prohibir. El hijab protege, el hijab oprime. Es importante subrayar que esta reflexión no pretende minimizar el carácter punitivo y restrictivo que el velo puede asumir en ciertos contextos, como la situación actual en Irán, que es el foco de este análisis. Otra obra de Shirin Neshat es Women Without Men, su primer largometraje, inspirado en el relato realista mágico homónimo de Sharnush Parsipur. El guión sigue las vidas entrelazadas de 4 mujeres iraní durante el verano del 1953, un momento terrible en la historia de Irán, marcado por el golpe de Estado liderado por Estados Unidos y apoyado por Gran Bretaña, que derrocó el primer ministro democráticamente elegido Mohammad Mossadegh para restaurar el poder del Shah. En este contexto histórico de caos político y represión, Shirin Neshat entrelaza las historias de 4 mujeres:
cada una en busca de libertad, dignidad y redención. Neshat representa la búsqueda de libertad en un contexto de violencia política y social. El largometraje es una reflexión poética y poderosa sobre la condición femenina y las resistencias en tiempos oscuros. Al mismo tiempo, lanza una crítica contundente a los gobiernos estadounidense y británico y sus interferencias en la vida política iraní, recordándole al pueblo iraní que antes Irán era un estado libre y culto, como recuerda repetidamente Shirin Neshat. Concluyo con The Fury, que representa uno de los trabajos más explícitamente políticos de Shirin Neshat. Es una crítica radical a la violencia de género en las prisiones políticas iraníes. En un equilibrio entre estética, poética y violencia, la obra explora cómo el poder autoritario se infiltra en los cuerpos de las mujeres. Los cuerpos femeninos se representan por primera vez desnudos o semidesnudos en toda su vulnerabilidad. En la obra de Shirin Neshat, la fragilidad convive con la fuerza, en un entramado de delicadeza y violencia que define la cifra expresiva del artista en todas sus obras. The Fury es una de las últimas obras del artista, donde centra su atención en el tema de la explotación sexual de las mujeres prisioneras políticas por parte del régimen de la República Islámica de Irán. Filmada en la primavera de 2022, anticipa el movimiento Mujer, Vida, Libertad, frase que se ha convertido en un poderoso símbolo por los derechos de las mujeres en Irán, que surge dentro de las luchas en las regiones kurdas. Es imposible ofrecer un discurso único sobre una realidad tan compleja. Considero fundamental reflexionar sobre el hecho de que la emancipación de las mujeres de fe islámica no implica necesariamente la adhesión a los modelos de la ideología occidental, sino que puede realizarse mediante la aceptación y la reinterpretación crítica de su propia tradición cultural. Para concluir, en este sentido, figuras como Karbucha Sheikha, personaje legendario del imaginario marroquí, suspendido entre mitos y realidad, representan la resistencia femenina. A través de sus cantos, Karbucha fomentaba la revuelta contra el poder. Sepultada viva por el patriarcado que buscaba aniquilarla, ha sobrevivido el tiempo como símbolo de resistencia femenina. Artista y rebelde, capaz de desafiar autoridades e injusticias. Encontramos un paralelo en la película de Women Without Men de Shirin Neshat, en la que Muniz, sepultada viva para luego emerger de la tierra en un gesto de renacimiento. Todas las mujeres de Shirin encarnan la fuerza de quienes resisten la opresión, afirman su autonomía y redefinen su identidad. En este contexto, el estereotipo de la mujer islámica sometida y simple objeto de deseo se derrumba, el discurso colonialista se disuelve. Las luchas de las mujeres, tanto en Occidente como en Oriente, sí que estas categorías existen, continúan. Muchísimas gracias.